Qué bueno saber que estás del otro lado de esta pantalla, como cada domingo. Bienvenido a este nuevo culto de la Iglesia Jesús 100% Vida, donde nos unimos todos en distintas partes del mundo que estamos con el fin de exaltar, adorar a nuestro Dios. Y por supuesto, seguimos orando por la situación de esta pandemia, seguimos orando por todos aquellos que están sufriendo desde el punto de vista de la salud, los que están sufriendo en su economía, los que están sufriendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Clamamos al Señor para que la mano de Dios poderosa esté haciendo milagros, revirtiendo situaciones de derrota en grandes situaciones de victoria. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y saben, yo pienso que Satanás, el diablo, maquinó diciendo: con esta pandemia voy a destruir la iglesia, voy a estancarla en forma total y absoluta. Pero ¿sabe? En muchos países del mundo los templos están cerrados. De hecho, nosotros todavía no hemos abierto nuestro templo. El templo está cerrado. Pero en nuestro caso particular, la iglesia sigue cumpliendo su misión, sigue haciendo lo que tiene que hacer como iglesia de Jesucristo, especialmente en los tiempos de crisis. Y seguimos predicando la palabra de Dios. Lo hacemos, por ejemplo, en este caso en forma online, pero la palabra de Dios llega a muchísima gente en distintas partes del mundo. Seguimos teniendo los grupos pequeños que llamamos células familiares para la contención de las personas, de los hermanos, para el crecimiento espiritual. Seguimos aconsejando a los que están pasando por necesidad, por los que están atravesando situaciones de crisis. Seguimos ayudando a los que no tienen para comer, con el Impactando Familias. De hecho, en el día de ayer sábado, entre 25 y 30 familias fueron bendecidas con alimentos porque están pasando hambre, no tienen trabajo, la situación es grave, es crítica. Y como iglesia no solamente estamos para hablar del amor de Dios, sino también de demostrarlo en forma concreta. Y ayer, como cada mes estamos haciendo, estuvimos entregando alimentos a la gente que está pasando por esa necesidad y que tiene hambre. Y de hecho, el próximo domingo tendremos nuestra feria americana, en un tiempo de frío, en un tiempo donde el frío está abrumando, por lo menos en Argentina. Y sé que en algunos países más también. Bueno, estamos allí en la feria americana con ropa, con abrigo, donde la gente puede venir y a un precio simbólico, prácticamente gratuito, llevarse en función de sus necesidades. Es decir, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia sigue abierta, cumpliendo la misión, cumpliendo el propósito que debe cumplir. Y esto alegra nuestro corazón. Bueno, en el día de hoy tenemos un culto extraordinario, un culto muy especial, porque vamos a participar de la Cena del Señor, vamos a celebrar la Cena del Señor, recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Pero antes de eso, por supuesto, voy a compartir una palabra de parte del Señor que la he titulado Proceso para tener una fe victoriosa, una fe que pueda hacer milagros en realidad. ¿Qué tal si comenzamos adorando a nuestro Dios? Hagámoslo juntos.
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Quiero compartirte una palabra de parte del Señor en esta hora y quiero que abras la Biblia, si tenés una Biblia cerca allí, o en tu celular, o en tu tablet, o en tu computadora, en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16, y te voy a pedir que no cierres tu Biblia, porque luego vamos a estar mirando algunos versos más de la palabra de Dios. Recordá, lo que quiero compartirte hoy de parte del Señor es el proceso para tener una fe victoriosa. Vamos a leer entonces Jueces capítulo 6, del versículo 11 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Ebiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor,
pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Que Dios añada bendición sobre esta porción de la palabra que hemos compartido y que hemos leído. Pero para que podamos entender bien esta historia y tomar las enseñanzas de cómo es el proceso para tener una fe victoriosa, es importante que yo le plantee el contexto histórico donde está ubicado este pasaje. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba sufriendo en manos de los madianitas, de los amalecitas y de los pueblos de Oriente, dice la palabra del Señor. Ellos llegaban, saqueaban la tierra del pueblo de Dios, mataban los animales, robaban su cosecha y lo que dejaban lo quemaban, es decir, estaban devastando el país, lo estaban destruyendo. El pueblo de Dios, en medio de la desesperación, por supuesto, comienza a clamar a Dios, a pedir que Dios los libere de esa opresión terrible que los madianitas, los amalecitas y los pueblos de Oriente estaban haciendo para con ellos. Y Dios responde ese clamor, Dios responde esa oración del pueblo y elige a un joven llamado Gedeón para que liberara al pueblo, para que este joven Gedeón sea el libertador de manos de los madianitas y de los amalecitas y de los pueblos de Oriente. Hay una batalla que se prepara. Gedeón va a tener una batalla contra estos madianitas. Ahora, permítame explicarle cómo fue esta batalla. Gedeón había logrado reunir aproximadamente unos 32,000 hombres, 32,000 soldados para la lucha. Esos 32,000 soldados iban a luchar contra 135,000 guerreros, 135,000 enemigos que se habían levantado para dar el toque final, el punto final al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y destruirlos en forma absoluta. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo llevó a Gedeón a esa lucha solamente con 300 hombres. Imagínense, 300 hombres para luchar contra 135,000 enemigos. Ahora, ¿cuál era la estrategia para esa batalla? ¿Cuál es la estrategia que Dios preparó para la batalla? Bueno, los 300 hombres junto con Gedeón tenían que rodear el campamento de los madianitas. Imagínense, rodear a los 135,000 soldados. E iban a tener armas. ¿Cuáles eran sus armas? Trompetas, antorchas encendidas, cántaros vacíos y gritos. Este iba a ser su armamento. Entonces, de esa manera fue cuando Gedeón, juntamente con los 300 hombres, rodearon, encendieron sus antorchas, comenzaron a tocar las trompetas, rompieron sus cántaros y empezaron a los gritos diciendo por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón. Los madianitas y estos 135,000 soldados empiezan a asustarse, claro, era de noche, se asustan y empiezan a matarse unos a otros. Fue una masacre, pero entre ellos. Y de pronto, dos príncipes de los madianitas son capturados y los mataron, y dos príncipes más comienzan a huir, cada uno de ellos con 15,000 soldados, dice la palabra del Señor, y de pronto fueron perseguidos y capturados y ellos murieron. Y así la victoria fue total, absoluta de parte del pueblo de Dios. Gedeón se levantó como un guerrero que venció en esa batalla. Ahora, esta no fue una victoria militar. Es prácticamente imposible. No hace falta entender mucho de guerra, no hace falta entender mucho del ejército para darse cuenta, mi querido, que 300 inexpertos pueden vencer a 135,000 guerreros. Y que no solamente eran 300 contra 135,000, sino que estos 300 no tenían misiles, no tenían tanques, sino que simplemente tenían trompetas, tenían cántaros vacíos, tenían antorchas encendidas y estaban a los gritos. ¿Contra qué? Contra espadas,
contra jabalinas, contra lanzas, contra arcos y contra flechas. Por lo tanto, no fue una victoria militar por estrategia militar, sino que esta fue una victoria de la fe. La fe de Gedeón, la fe de estos 300 hombres los llevó a tener una gran victoria. Y usted y yo, frente a un episodio así, podemos pensar rápidamente, wow, qué tremenda la fe de Gedeón, qué tremenda la fe de estos hombres, prácticamente una fe perfecta, porque una cosa es contar lo que yo le estoy contando, otra cosa es la historia real, una cosa es narrarlo como lo estoy narrando, que suena hasta lindo, otra cosa es estar allí. Póngase en la piel de Gedeón, póngase en la piel de estos 300 hombres. Parecía una locura prácticamente ir a luchar contra 135,000 guerreros. Y no solamente eso, sino que no venían rayos del cielo, no venían espadas del cielo, no era nada extraordinario y sobrenatural. Tenían que ir con trompetas, tenían que ir con cántaros vacíos, tenían que ir a los gritos, tenían que ir con antorchas encendidas. Por lo tanto, mi querido, uno dice, wow, qué tremenda fe que los llevó a ese gran milagro, que los llevó a esa gran victoria. Pero cuando miramos esa realidad y nos comparamos, nos sentimos tan lejos de tener una fe, no digo similar, el 10% de la fe que tenían estos hombres y que tenía Gedeón. Cuando estamos frente a problemas graves, cuando estamos frente a situaciones que necesitamos un imposible, nos damos cuenta que nuestra fe prácticamente es inoperante. Podemos llegar a decir, ojalá tuviéramos algún día la fe de Gedeón para solucionar este problema de familia que se está destruyendo, la familia que se está desmoronando, o esa relación que está quebrada hace tanto tiempo y que uno necesita mucha fe para restaurarla, o recuperar ese hijo que se fue tras la droga, o tras la influencia de sus amigos que lo llevaron por mal camino. Qué lejos nos sentimos de la fe de Gedeón que lo llevó a hacer ese milagro tremendo. Pero déjeme decirle algo en esta hora. Aunque los problemas no terminen nunca, aunque las situaciones sean graves, aunque los problemas se agiganten, déjeme decirle lo siguiente. La fe de Gedeón pasó por un proceso para luego llegar a ser una fe victoriosa. Y yo tengo la plena certeza en esta hora que usted va a identificarse con Gedeón. Aunque me diga, no, pastor, qué difícil eso. ¿Cómo yo jamás se me podría hacer el hecho de, si estuviera en lugar de Gedeón, tener la fe suficiente como para ir con 300 hombres con nada de armas para luchar con 135,000. Si yo viviera en esa época, no sería parte de esos 300 y mucho menos sería parte de Gedeón. Pero le vuelvo a decir, ¿y cuál es la enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón en esta hora? La fe de Gedeón pasó por un proceso, no vino en forma instantánea. Y cuando empezamos a describir esto, usted se va a dar cuenta cómo se va a identificar y cómo puede llegar a tener una fe suficiente para los imposibles de su vida. ¿Cuál fue este proceso? ¿Cómo comienza la fe de Gedeón? La fe de Gedeón comienza con una fe pobre, una fe débil, una fe insignificante, una fe inoperante en todo sentido. Y se lo quiero probar desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué yo digo que es una fe débil? ¿Por qué digo que es una fe inoperante? ¿Por qué digo que es una fe insignificante y usted quizás está en estos momentos identificando? Porque está pasando un problema grave y me está diciendo o está pensando, yo también siento que tengo una fe pobre frente a este problema. Siento que tengo una fe insignificante frente a esta situación. A ver, ¿qué es lo que pasó? Déjeme describirle por qué digo que Gedeón tenía ese tipo de fe al comienzo. ¿Por qué? Primero, porque Gedeón comienza cuestionando a Dios. Fíjese el versículo 12 que hemos leído y el 13, dice así. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón le contestó, escuche bien, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto?
¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? ¡Wow! ¡Qué real! ¿Dónde está la fe aquí? Prácticamente no está. Gedeón le está diciendo al ángel del Señor que se le presentó, diciéndole, hombre fuerte, hombre valiente. Pará, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hombre fuerte y qué hombre valiente? El Señor está contigo. ¿Cómo que conmigo? ¿Cómo que con nosotros? ¿Dónde está el Señor? Fíjese cómo está cuestionando a Dios. Este Dios que nos hablaron de un pasado brillante, un pasado histórico increíble, que lo sacó de Egipto con mano poderosa a través de las plagas, que le proveyó el maná del cielo, que le proveyó las codornices, que de una roca sacó agua. ¡Wow! Nos contaron cosas tremendas y maravillosas, pero ¿dónde está ese Dios? Hoy no está. ¿Por qué no está? Porque el presente era desolador, el presente era terrible. Estaban siendo oprimidos por los madianitas, por los amalecitas. El presente era terrible porque estaban saqueando sus cosechas y quemando lo que quedaba. El pueblo tenía que salir corriendo cuando ellos venían a las cavernas, a las cuevas para escaparse. Es decir, ya no esperaban nada de parte del Señor. Era grande la decepción que tenían y Gedeón tenía una gran decepción para con Dios. ¿Dónde está ese Dios de los milagros que nos contaron? Así comienza la fe de Gedeón, imagínense. Mi querido, tu fe frente a un problema grave a veces también puede cuestionar a Dios. Y poder sentirte que esa pequeña fe que estabas teniendo la estás aplastando y aniquilando. ¿Por qué? Porque estás cuestionando al Señor. Señor, sanaste a ese hermano. Yo soy testigo porque vi tu mano de poder sobre él, pero hoy no siento el mismo poder para sanar a mi amigo que está muy grave. En el pasado lo hiciste, como le dice Gedeón, lo hiciste. Nos contaron de los milagros, pero hoy, Señor, restauraste esa familia. Y yo veo cómo ellos que estaban prácticamente por divorciarse, los hijos de un lado a otro, desorientados, sin saber qué hacer, hoy los veo como una familia maravillosa. Y lo hiciste, Señor. Yo sé que fue tu poder obrando en ellos. Te vi hacer esta obra, pero hoy mi familia se está desmoronando y no te veo actuar. No siento que estés actuando en mi familia. Señor, antes hacías milagros en mi vida, pero hoy parece que ya no te importo mucho. Fíjese cómo comienza la fe de Gedeón. La fe de Gedeón comienza quizás como comienza la suya, cuando tiene que restaurar la familia, cuando tiene que conseguir ese trabajo, cuando tiene que recuperar ese hijo, cuando tiene que fortalecer esa relación que se ha quebrado. Quizás comienza de la misma manera, cuestionando al mismo Dios. Pero en segundo lugar, no solamente Gedeón cuestiona a Dios, sino que también le echa la culpa a Dios. Fíjese el versículo 13, lo que nos dice en la segunda parte. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Va un paso más allá. Si había una pizca de fe, pareciera que esto lo está aniquilando totalmente, porque le dice, primero lo cuestiona a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Que antes estabas, porque nos dijeron esto, pero hoy no te veo. Pero en el segundo paso, para ir quizás en decadencia con relación a esa fe tan pobre, tan débil, le echa la culpa a Dios. Le dice, Señor, nos abandonaste, nos dejaste, es más, tú nos entregaste en manos de los madianitas. Estamos solos en esto. No parece la fe de un guerrero, ¿verdad? No parece la fe de alguien que va a hacer un milagro tremendo. No parece la fe de un verdadero conquistador y de alguien victorioso. Pero así era la fe de Gedeón al comienzo. Cuando en realidad, mi querido, no fue Dios abandonando al pueblo, porque Dios nunca abandona a su pueblo, sino que fue el pueblo apartándose de Dios, el pueblo de Dios alejándose de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que dice en el contexto, versículo 1 del mismo capítulo 6 de Jueces, dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Versículo 10, les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Por lo tanto, no fue Dios abandonando al pueblo, sino que fue el pueblo apartándose del Señor.
Y yo quiero decirle algo, Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona. Y si tu fe es pequeña, es insignificante, si tu fe es muy pobre, no quiere decir eso que Dios te abandonó, sino que probablemente tú te apartaste del Señor por alguna razón. Y es más, como Gedeón, estás echándole la culpa al Señor. Señor, estás tan ocupado, hay tantas cosas que estás resolviendo que te olvidaste de mí. Puede ser algo que esté en tu corazón. ¿Está mal, pastor? No digo que está mal o está bien esa situación. Gedeón la atravesó, pero terminó siendo un gran guerrero con una gran victoria. Pero en tercer lugar, no solamente cuestionó a Dios, no solamente le echó la culpa a Dios, sino que también Gedeón no sabe quién es él en Dios. No sabe el valor que él tiene en Dios. Fíjese versículo 15. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Aquí se considera pobre, un campesino inoperante, se considera alguien incapaz de semejante victoria. Ir a enfrentar a los madianitas, a los amalecitas, a los pueblos de Oriente. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy un simple campesino, soy el más pequeño, soy insignificante. Por lo tanto, lo que él está haciendo es se está minimizando. No es esta la fe de un guerrero victorioso, por supuesto que no. No es la actitud de alguien que va a hacer una gran hazaña, que va a realizar una gran tarea, ¿verdad? Sino que se siente poco, se siente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había entendido que Dios le dijo, yo voy contigo. Yo voy a estar contigo. No estás yendo con tu propia fuerza, no estás yendo con tu propia capacidad. Yo estoy contigo. Vamos a hacer esta tarea, vamos a tener esta victoria, pero tranquilo. Yo estoy contigo. Pero Gedeón no lo entendía de esa manera. Su fe no le alcanzaba para entender que la victoria iba a ser del Señor. Y la cuarta cosa por la cual yo creo que su fe era una fe débil, pobre, insignificante cuando comienza, es que Gedeón está lleno de dudas. Fíjese el versículo 17. Entonces Gedeón dijo, si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. ¿Qué estaba diciendo aquí? Mira, Señor, al ángel del Señor está diciendo, está muy bien esto, de a poquito me voy convenciendo, no creo mucho porque por lo que hemos descrito antes, pero dame una prueba que eres tú el que va a estar conmigo. Entonces, ¿qué hace? Gedeón preparó una ofrenda para el ángel del Señor, preparó un cabrito, preparó panes sin levaduras y un caldo, y se lo trajo como ofrenda. Y el ángel del Señor le dijo, bueno, ponelo sobre la roca y echarle el caldo encima. Y luego tomó un bastón, tocó esta carne y se prendió fuego y se consumió. Y allí dice la palabra de Dios que Gedeón entendió que era Dios quien le estaba enviando a esta tarea increíble de dar victoria al pueblo de Israel. ¿Pero usted cree que apagó todas sus dudas? No, siguió dudando. Entonces, ¿qué dice? Bueno, necesito más señal, Señor. Necesito una señal más. Voy a poner un vellón de lana y lo que te pido es que el rocío se concentre en el vellón de lana y toda la tierra alrededor quede seco. Y eso aconteció. Gracias, Señor, pero perdón, ¿puede ser una más? Mire cómo sigue la duda en Gedeón. Voy a poner el vellón de nuevo y ahora te pido que el vellón quede seco y toda la tierra alrededor quede mojado por el rocío. Y así aconteció. Y allí es donde él entiende que es Dios que lo envía. Note esto, mi querido. Gedeón comienza un gran milagro. Gedeón comienza una gran victoria, prácticamente una victoria imposible por lo que yo le he descrito, de 300 hombres contra 135,000. Él comienza esa gran victoria, pero con una fe pobre, débil, insignificante, inoperante. Una fe que no era digna del semejante milagro y de semejante victoria.
Y yo creo que muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos en estos momentos frente a un problema grave como que nuestra fe no alcanza, que no es suficiente, que nuestra fe no va a lograr esa victoria. Nos cuesta tremendamente y entramos en este proceso, quizás hasta cuestionamos a Dios. ¿Será, Señor, que tu promesa es verdadera, que bendecís a la familia cuando veo que se me está destruyendo? Y a veces nos atrevemos a echarle la culpa a Dios diciendo, Señor, no te estás encargando de mi vida, aunque yo trato de honrarte, de servirte, pero mira los problemas que estoy teniendo, problemas en mi trabajo, problemas en mi economía, problemas con mis hijos. ¿Qué pasa, Señor? No estás mirando mi necesidad y actuando a mi favor, y le echamos la culpa a Dios. O quizás como Gedeón, no nos damos cuenta cuál es el potencial que Dios ha puesto en nosotros y que Él va a hacer la obra en nuestra vida. O dudamos. Y la duda mata la fe. La duda aniquila la fe. Porque no lo vemos. La fe es certeza de lo que espero, es convicción de lo que no veo. Y como no lo veo y en realidad no lo estoy sintiendo, dudo de todo. Podemos estar comenzando con una fe así, pero tranquilo, no se desespere. Gedeón, el gran líder victorioso, comenzó con una fe probablemente parecida a la suya, frente a un imposible. Pero esa fe entró en un proceso, y ese proceso fue que lo llevó luego a una fe victoriosa. Esa fe, ese proceso no fue solamente con Gedeón, sino también fue con estos 300 hombres que fueron a esa batalla, loca, digamos, estratégica y militarmente, una batalla loca, increíble, pero no era una batalla militar, era una batalla de la fe. Ahora, ¿cómo empezó a purificarse esa fe? En primer lugar, debían confiar solamente en Dios. El versículo 25, miren lo que nos dice. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Note qué cosa extraña, aunque a veces acontece. El pueblo de Dios está clamando a Dios por liberación, está diciéndole, Señor, por favor, obra con poder, estamos bajo opresión, pero al mismo tiempo estaban adorando a Baal y a Acera. Es decir, por un lado, desesperados, golpeando las ventanas y las puertas del cielo para que Dios derrame poder y haga un milagro en sus vidas y los libere, pero seguían adorando a Baal y seguían adorando a otros dioses. Eso me hace acordar a algunos que me dicen, pastor, yo creo en Dios, pero por la duda van y consultan a algún brujo moderno. Yo confío plenamente en el Señor, pero voy para que me tiren las cartas y me digan cuál va a ser mi futuro. En Dios hay que confiar en forma absoluta. Usted quiere una fe purificada, aunque empezó pequeñito, aunque empezó débil, aunque empezó una fe insignificante, quiere que se purifique para que llegue una fe que le lleve la victoria frente a sus imposibles. Primero debe confiar única y absolutamente en Dios. Una fe victoriosa pone su confianza plena en el Señor. Por lo tanto, allí comienza el proceso de purificación. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en las promesas de Dios? ¿Confía en que Dios tiene poder y que le ama de tal manera a usted que va a enviar poder del cielo para realizar esa victoria que está precisando? ¿Confía en el Señor? No dude de Él. En segundo lugar, para que esa fe se purificara cada vez más, tenían que limpiarse de orgullo, de soberbia. Gedeón había logrado juntar 32,000 hombres, 32,000 soldados. Pero Dios dice, son muchos. ¿Por qué? Porque si yo les doy la victoria contra 135,000, corren el riesgo de pensar que por sus méritos y por lo que ustedes lograron y por su orgullo, vencieron a los 135,000. Es decir, les doy la victoria y ustedes se la atribuyen como mérito propio. Entonces Dios dice, de esta manera no quiero que sea. Quiero evitar que sea una fe basada en el orgullo. Y, ¿saben?
El orgullo es lo que destruye nuestra vida. La soberbia es lo que destruye nuestra vida. A veces el milagro no acontece porque Dios sabe que eso va a llenarnos de orgullo. Y vamos a decir por mi capacidad, por mi experiencia. Fueron mis palabras que se restauró la familia. Fue mi oración que se sanó ese enfermo. Y eso es soberbia, eso es orgullo. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 12? A la soberbia le sigue la ruina. A la humildad le siguen los honores. Y cuando hablamos de humildad no es autodegradación. Humildad no es decir soy una porquería, no sirvo para nada, soy un pedazo de trapo sucio. No. Humildad es saber que todo lo que soy es en Cristo Jesús. Que todo lo que tengo es gracias a Él. Eso es humildad. Reconocer que todo lo que hemos logrado es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que limpiarse de orgullo. Y si usted quiere que esta fe pobre, esta fe insignificante que tiene frente a un imposible que necesita, se transforme en victoriosa, primero confíe plenamente en Dios y en lo que Dios le ha prometido. Pero en segundo lugar, cuando Dios le dé la victoria, no tenga la soberbia de pensar que fue por su fuerza, por su mérito, por su experiencia, ni por su vida espiritual. Fue por el Señor. Y en tercer lugar, para que la fe fuera purificada tenían que limpiarse también de temores, de miedos. Fíjese, capítulo 7, versículo 3, dice así: por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo, Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose solamente 10,000. Dios le dice, los que tengan miedo, porque el miedo no congenia con la fe, los que tengan miedo, los que tengan temor, vuélvanse a casa, porque con miedo no pueden ir a una batalla, con miedo no están confiando en mí, con miedo no pueden ni siquiera tocar la trompeta y romper los cántaros porque van a estar asustadísimos de lo que puede pasar, con miedo no pueden tener la victoria, que se vuelvan a su casa, no están aptos para este milagro. Y por lo tanto, mi querido, tu fe, para que sea purificada y para que se transforme y entre en este proceso para ser victoriosa, elimina todo miedo y todo temor, porque son incompatibles con la fe. El miedo nos paraliza, el miedo nos estanca, el miedo destruye, aplasta nuestra fe. El miedo no nos permite avanzar en la vida. El miedo no nos hace aptos para un milagro en nuestra vida. No permite que se desarrolle nuestra fe. Note lo siguiente. Gedeón comenzó con una fe que cuestionaba a Dios, una fe pobre, débil, que le echaba la culpa a Dios, que no se daba cuenta quién era él en el Señor, que dudaba del Señor en todo momento y entró en este proceso de purificación, donde solamente se confía en Dios, donde uno reconoce que la obra la va a hacer el Señor y nada más que Él y no depende de nuestros méritos, y donde no hay lugar para el temor. En el día que temo, yo en ti confío, dice el salmista. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor de nuestras vidas. Entonces, cuando se produjo este proceso en la fe de Gedeón, allí llegó la fe victoriosa. Fue así como él con 300 hombres fueron a la batalla. Comenzó con una fe pobre, insignificante, pero sufrió este proceso que lo llevó justamente a una fe victoriosa, capaz de conquistar los imposibles en la vida. Yo no sé, mi querido, cuál es el problema que estás atravesando. Yo no sé cuál es el imposible que estás enfrentando. Puede ser en orden familiar, en tu economía, en tu trabajo, en tus finanzas. Puede ser en la vida ministerial. Puede ser una situación que decís, de aquí no se vuelve para atrás, ya está hecho, bajo los brazos, me resigno. Yo no sé cuál es la situación que para ti no es difícil, es imposible, como lo era para Gedeón, 300 contra 135,000. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo está tu fe frente a eso? ¿Está débil? ¿Está inoperante? ¿Sentís que no alcanza para nada? Así comenzó también Gedeón. En esta hora yo quiero desafiarte
a que pongas toda tu confianza en Dios y en cada promesa que Dios ha sembrado en tu corazón. Cada promesa en su palabra es para que te aferres a ella incondicionalmente, sin dudar nada. Que quites todo orgullo cuando Dios haga el milagro y que dejes de lado el temor, que dejes de lado los miedos, porque con Cristo somos siempre más que vencedores. Este es el tiempo para que tu fe crezca en este proceso y que tengas las más grandes victorias de tu vida. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos desafía a seguir adelante, que nos desafía a crecer, a madurar. Gracias porque no importa en qué estado estamos, algunos quizás con una fe simple, una fe pobre, una fe débil, insignificante, pero que pueden llegar a grandes victorias en el nombre de Jesús, permitiendo que su fe sea purificada. Yo te ruego, Señor, por cada vida hoy, por cada necesidad, por cada problema, poné tu mano poderosa y que esta palabra sembrada en cada corazón pueda traer mucho fruto y que puedan atreverse, que puedan animarse en esta hora a encarar peligros, a encarar situaciones duras, situaciones difíciles, a encarar, Señor, situaciones imposibles en tu nombre, con una fe fortalecida y purificada, porque tendrán la victoria. Gracias, Señor, por la victoria que vas a derramar en cada vida. Victoria en la familia, en la economía, en el ministerio, en las relaciones interpersonales. Victoria tras victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, cuánto anhelo que esta palabra te desafíe y que puedas ponerla, por supuesto, en obra. Ahora, ¿sabe? En un instante más, en unos segundos más, vaya, busque un poquitito de vino, jugo de uva, un pedacito de pan, porque juntos vamos a participar de la cena del Señor. Lo espero. Vamos a participar de la Cena del Señor, uno de los momentos más fuertes, más lindos, más impactantes de la vida cristiana, donde vamos a estar celebrando y recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección también, porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, no servía para nada lo que estamos haciendo. Y este es un momento donde yo quiero que en esta hora te juntes quizás con tu familia, o si estás solo, con un poquitito de vino, un poquitito de o jugo de uva, un pedacito de pan, y que juntos podamos en comunión celebrar la cena del Señor. Dice así la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Jesús estaba con sus discípulos y de pronto él tomó un pedacito de pan y dijo: este pan representa mi cuerpo que por ustedes va a ser clavado en la cruz del Calvario. Pero va a haber un poder esencial, maravilloso en este cuerpo, que por las llagas que Él sufrió, hemos sido curados. Él pagó el precio y el castigo por nuestra paz. Él pagó el precio para que nuestras rebeliones y rebeldías salgan del corazón y tengamos un corazón dócil. Por lo tanto, cuando usted participe del pan en esta hora, diga: Señor, el poder vigente de tu cuerpo en la cruz quiero que sea real en mi vida. Si está enfermo y participa del pan, declare sanidad en el nombre de Jesús, porque Él pagó un precio. Por la llaga de Jesús hemos sido curados, dice la palabra de Dios. Si está con tormentas en su interior, declare en esta hora la paz del Señor en su alma, que puede ser que las cosas estén alrededor mal, pero la paz de Dios es una paz que va de adentro hacia afuera. Y si hay alguna rebeldía, entonces dígale: Señor, arranca este corazón rebelde, duro, y dame un corazón sensible a ti. Cuando participamos de este pan, recuerde que Dios quiere hacer la obra completa en su vida. Vamos a participar. Señor, obra el milagro en esta hora.
Sana a los que están enfermos y creen en tu poder y en tu gracia. Inunda de paz cada corazón que está atribulado en este tiempo. Y da una sensibilidad especial para que toda rebelión, toda rebeldía sea arrancada de los corazones y podamos tener un corazón dócil, sensible a tu voluntad. Hace esta obra, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de cenar, el Señor tomó la copa de vino que representa su sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Sangre que perdona todos nuestros pecados. Sangre que nos da vida, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Y esa vida es una vida abundante. ¿Saben? No hay necesidad de tener culpa. No hay necesidad de arrastrar pecados en nuestra vida que sabemos que están mal, cosas que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios o que hemos dicho sabiendo que a Dios no le agrada. Eso es lo que Dios llama pecado. No necesitamos cargar con eso, porque si nos arrepentimos delante del Señor, confesamos ese pecado a Dios y creemos que la sangre que Jesús derramó en la cruz nos perdona y nos limpia, y limpia nuestra conciencia de culpa, nos dice Hebreos 9:14. Por lo tanto, la obra de Jesús en la cruz es completa, es integral para su vida y para mi vida. Si hay pecado en su vida, abra su corazón delante del Señor y dígale: Señor, te pido perdón, y que cuando beba este vino que representa tu sangre, recorra todo mi ser, perdonando, limpiando y quitando toda culpa, para que pueda disfrutar una vida libre y servirte a ti. Vamos en esta hora a participar del vino. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. En esta hora, un manto de perdón abrace cada vida. Aquellos, Señor, que abren su corazón con sinceridad, con honestidad, presentan sus vidas para ser limpiadas por ti en esta hora, que puedan disfrutar una vida plena y una vida abundante, sabiendo que son perdonados, limpiados por tu preciosa sangre. Te quiero dar la gloria y te quiero dar la honra a ti y solamente a ti. ¿Sabe? Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sabe qué significa esto? Jesucristo murió en la cruz del Calvario, al tercer día Él resucitó y luego ascendió a los cielos y está esperando la orden de Dios Padre para venir y buscar su iglesia y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga, para que juntos podamos disfrutar eternamente de su presencia. Cuando Cristo venga, yo me voy con Él, y cuánto anhelo que todos podamos decir con total convicción que vamos a estar en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta cena que alimenta nuestra alma y aumenta nuestra fe. Te ruego en el nombre de Jesús que el poder del cielo se manifieste en cada vida hoy. Permítame, antes de finalizar en esta hora y antes de tener la oración de bendición, recordarle que próximo domingo 19 horas vamos a tener palabra de parte del Señor para su vida, para aumentar su fe, para que usted pueda vivir una vida vigorosa en Cristo Jesús. Pero también cada miércoles a las 22 horas tenemos nuestro culto de milagros, de oración, y estamos viendo la mano de Dios obrando. Hay testimonios del poder de Dios, familias que se han restaurado cuando estaban ya a punto de divorciarse, gente que está siendo sanada cuando estaba con un diagnóstico terrible. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en la oración y Dios es un Dios de milagros. ¿Quiere unirse con nosotros para clamar por sus necesidades? Simplemente mándenos un WhatsApp al WhatsApp de la iglesia, más 5411 6860 2220. Si usted nos manda a este WhatsApp su pedido diciendo yo quiero unirme, le vamos a enviar el miércoles, como cada miércoles a las 20 horas, le vamos a enviar el link. Usted entra en el Zoom, es en vivo y oramos y clamamos a Dios y Dios hace milagros. Por lo tanto, es un tiempo para estar juntos, es un tiempo de comunión, es un tiempo de victoria
en nuestras vidas. Permítame en esta hora orar y bendecir su vida. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente, y de aquí, de Buenos Aires, Argentina, les quiero mandar a todos ustedes un gran, pero gran abrazo.